qué gusto saludarte, economista, conductor de Fórmula Financiera, Pepe. Pues obviamente a los mercados no les gustó nada el anuncio de Donald Trump. Claramente la expectativa en cuanto a los porcentajes de estos aranceles llamados recíprocos era que fueran en la base del 10% para la mayor parte de los países, pero no se esperaban, me parece, los mercados, los inversionistas, aranceles tan elevados como los que hemos visto en el caso, por ejemplo, de China, que si se suman a los que ya se habían anunciado están por encima del 50%, Vietnam, la India, Unión Europea, por mencionar solo algunos países. Sí, así es, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que no se lo esperaban tan fuerte. Se esperaban, en efecto, el arancel del 10% que era el arancel base, pero no esperaban los aranceles recíprocos que fueran de esta cantidad, porque en efecto, lamentablemente para algunos países sí se están sumando. En el caso, tú lo decías muy bien, de China, por ejemplo, el principal archienemigo comercial y de inversión de Estados Unidos, son 34%, más aparte le metes en unos casos el otro 25% que tenían, ¿no? Por ejemplo, el de autos, le metes el 25%, ya te va a dejar un automóvil chino para entrar a Estados Unidos, bueno, pues más de 50%, obviamente estás aumentando pues una cantidad impresionante que sí lo dejas fuera de mercado. Entonces, bueno, todo esto hizo caer las bolsas desde el Nikkei, desde Tokio, se han caído hasta Alemania con el DAX, se han seguido con el FTSE de Londres, hoy estamos viendo en Nueva York lo que está pasando, así que obviamente pues se está viendo un cambio de arquitectura del comercio internacional y desde luego una desaceleración económica global que va a haber con esto, Enrique. Sí, como dices, el anuncio ayer es un anuncio que va mucho más allá de medidas arancelarias o comerciales. Es un rediseño del mapa económico global, un rediseño de la actividad comercial en todo el mundo. Hoy, estudiando algunas de las empresas que han tenido los movimientos más agresivos en los mercados, pues son distintas industrias. O sea, en realidad no solamente es el tema de los automóviles, por ejemplo, las industrias pesadas, también marcas de ropa deportiva como Nike, que mucha de su producción se hace en Vietnam y que ahora tendrán aranceles, entiendo, de más del 40%. Lululemon, que es una marca canadiense, pues obviamente pierde competitividad ante lo que se ha anunciado, Nvidia, los microchips. Tesla, que es una empresa que además ha venido perdiendo a lo largo de este año gran parte de su valor en el mercado. En fin, son efectos que que van más allá de un sector en específico. Claramente para México, la noticia, bueno, pues yo veía los periódicos esta mañana, Pepe, de que México la libra, pues no, porque ya nos habían impuesto los aranceles al aluminio, al acero y por supuesto el sector automotor. Específicamente sobre eso hay noticias, entiendo, de Stellantis, una de las mayores empresas de autos en el mundo. Sí, sí, lo dices bien. Comparativamente México salía al parecer bien librado porque decías, bueno, le están poniendo arancel recíproco a otros, a México no le están poniendo el arancel recíproco. Sin embargo, el arancel de automóviles, que es nuestro principal sector de exportador y de autopartes, bueno, ahí nos lo están poniendo el arancel. Y este arancel es muy, muy complicado, tan es complicado que lo que está pasando fue esta mala noticia. Hoy de Stellantis precisamente, ¿qué va a suceder con esta? Recordemos, es una de las tres grandes de Detroit, sigue siendo, a pesar de todo, de su naturaleza también de capital italiano, Stellantis sigue siendo estadounidense. Y bueno, pues hoy decide que cierra, por un lado, despide 900 trabajadores en Estados Unidos y cierra líneas de producción que afectan a Canadá, en Ontario, y a México, en una de sus 7 plantas. Stellantis tiene 7 plantas en México, la que están prácticamente cerrando es una pequeña que tienen en Toluca, es la que están cerrando, una línea de producción obviamente de Jeeps y de Ram. Entonces, bueno, sí, empiezan ya a verse estos problemas donde es un sector totalmente integrado, el de México, Estados Unidos y Canadá, que eso no lo ha entendido Donald Trump, que es un sector totalmente integrado, y bueno, pues la afectación, la primera, ya empezó a llegar. Sí, habrá que entrar a los detalles en la parte del sector automotriz, Pepe, porque una de las cláusulas en la orden que aplica estos aranceles del 25% establece que hasta que no se haya acordado un proceso
para determinar qué partes no fueron producidas en Estados Unidos y por lo tanto estarían sujetas al arancel, a diferencia de las que sí son producidas en esta idea de la integración, ¿no? de las cadenas de producción en el sector. Bueno, que hasta que no esté muy claro ese proceso no se van a empezar a implementar los aranceles y que las empresas involucradas pueden tener la iniciativa de justamente transparentar en el ensamblaje que sí, que no debería de ser grabado. Esto más la complejidad logística de un gravamen como el que se plantea en este sector, pues me parece que por lo menos le da un margen de tiempo, ¿no? A esa industria. Sí, una complejidad para exportar va a ser terrible, la complejidad y lo hemos comentado, Enrique, cuántas piezas tiene un automóvil de 3,000 a 12,000 piezas tiene, cuántas vas a ver que sí tengan el contenido estadounidense, que las puedas deducir del arancel, que digas, bueno, como tiene contenido estadounidense no van a entrar. Relativamente lo que hace la industria automotriz mexicana es decir, bueno, alrededor del 40% de cada automóvil que se produce en México tiene el 40% de contenido estadounidense. Esto nos dará un arancel no del 25, sino nos bajará el 15%. Eso es en promedio. Ahora, hazlo realidad modelo por modelo, con versiones distintas de cada uno de los modelos. La verdad es Sí, que sí, sí va a ser muy complejo la logística. con infraestructura aduanal muy distinta, muy estresada, además, por lo que ya es el intercambio entre estos países. Finalmente, Pepe, hay una ventana de oportunidad para algunos sectores en términos de competitividad. Yo ayer hablaba con un empresario importante que me decía, bueno, para mí esto es un anuncio que me cae del cielo porque mis principales competidores están en la India, están en Vietnam, están en Brasil y ante lo anunciado, pues a mí me otorga esto una ventaja competitiva. Sí, desde luego, mira, yo creo que hay dos ventajas competitivas fuertes en dos sectores claves para México. Uno, toda la parte agrícola agropecuaria va a ser bastante buena. No tiene eso en el radar Donald Trump. No, Donald Trump tiene otros sectores, tiene la automotriz muy clave, Donald Trump, pero no tiene, por ejemplo, todo lo del campo. Ahí en lo del campo creo que va a ser un momento para poder exportar todavía más hacia Estados Unidos. Y la parte manufacturera, a quienes afectó más es, curiosamente, a lo que tú decías, a países asiáticos manufactureros, pero manufactureros de textil, de calzado, algunas partes electrónicas, desde luego. Creo que ahí hay una potencial enorme para México, una ventaja que podríamos obviamente resaltar en este momento, porque pues curiosamente ya ves que Donald Trump en lugar de irse por la economía de servicios, de alto conocimiento, de inteligencia artificial, quiere regresar al tema de manufacturas, donde por eso le está poniendo estos aranceles enormes a Camboya, a Vietnam, a China, por el tema manufactura. Entonces ahí México va a tener una ventaja al no tener ese arancel. Importante, siempre y cuando la economía estadounidense pues se mantenga con actividad y crecimiento, algo que ya hoy, ante las reacciones que estamos viendo, será materia de discusión. Pepe Yuste, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Enrique. Muchas gracias.